Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas. Este capítulo comienza con el tema la importancia de la conversión. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión un grupo de hombres visitó a Jesús y le contaron que Pilato había matado a unos hombres de Galilea y que había mezclado su sangre con la de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Y Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros hombres del país? Pues les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Y siguió Jesús diciéndole: ¿o creen ustedes que aquellos 18 hombres que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más pecadores que los otros que vivían en Jerusalén? Pues les digo que no. Y les repitió Jesús: y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que Jesús le dijo a esos hombres es que ellos estaban llenos de pecados y que si no recibían la palabra de Dios y la ponían en práctica, iban a morir espiritualmente, como murieron los hombres que mandó a matar Pilato. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Solamente los hombres y las mujeres que en este mundo reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica se limpian de pecados. Y al quedar limpios de pecados, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedan facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas, la parábola de la higuera sin fruto. Y dice la palabra de Dios que Jesús les contó a la gente esta parábola y le dijo: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: mira, por 3 años consecutivos he venido a esta mata de higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Así es que córtala, porque ¿para qué vamos nosotros a tener este terreno ocupado inútilmente? Pero el señor que cuidaba el terreno le dijo: Señor, déjala todavía por este año, y yo aflojaré la tierra y le echaré abono, para así ver si la mata de higuera da frutos. Y si no da frutos, la cortamos. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, la higuera representa a los hombres y las mujeres que vivimos en esta tierra. El viñedo representa la tierra. El hombre que cuida el viñedo representa a los hombres y las mujeres que en este mundo están enseñando la palabra de Dios. El abono representa la palabra de Dios. Lo que Jesús le dijo a esa gente es que los hombres y las mujeres que en este mundo rechazan la palabra de Dios son como la higuera que no dan frutos y por lo tanto
se cortan y se echan al fuego eterno. Esto es, al final van a vivir para siempre en el reino de Satanás. Pero que los hombres y las mujeres que reciben la palabra de Dios y la ponen en práctica son como las higueras que dan frutos. Y por lo tanto, al final van a vivir para siempre en el reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de recibir y aplicar la palabra de Dios para que al final vayamos a vivir para siempre en su reino. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús sana en el día de reposo a una mujer jorobada. Y dice la palabra de Dios que una vez en el día de reposo, esto es el sábado, Jesús se encontraba en una sinagoga enseñando la palabra de su Padre. Y había allí una mujer que llevaba 18 años enferma, porque un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, le dijo: mujer, ya está libre de tu enfermedad. Entonces puso la mano sobre ella y la mujer quedó sana y comenzó a alabar a Dios. Y el jefe de la sinagoga se enojó mucho con Jesús, porque Jesús había hecho ese milagro un día de reposo, esto es el sábado. Y el jefe de la sinagoga le dijo a la gente: hay 6 días para trabajar, vengan en esos días a ser sanados y no en el día de reposo. Y Jesús, mirándolo a todos, dijo: hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en el día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esa enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se le debía desatar en el día de reposo? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque el sábado tiene a mucha gente confundida, sobre todo a los que están congregados. Unos dicen que el sábado no se debe hacer ningún tipo de trabajo físico, otros entienden que sí. Pero la respuesta correcta a esta contradicción entre unos y otros la dio Jesús un día que se encontraba en una sinagoga enseñando la palabra de su Padre, cuando dijo: mi Padre que está en el cielo y yo trabajamos todos los días. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a esa gente? Que como lo que su Padre hace bueno y lo que Él hace bueno, que lo bueno se puede hacer todos los días, mas lo malo nunca se debe hacer. Lo bueno se puede hacer el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Porque solamente cuando hacemos cosas malas caemos en pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas, la puerta estrecha. Y dice la palabra de Dios que en su camino a Jerusalén Jesús enseñaba la palabra de Dios por los pueblos y aldeas por donde pasaba. Y en uno de esos pueblos un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvarán? Y Jesús le dijo: procuren ustedes entrar por la puerta estrecha, porque les digo
que muchos querrán entrar y no podrán. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque Jesús está hablando en parábola. En esta parábola, la puerta estrecha representa el sacrificio que los hombres y las mujeres tenemos que hacer en este mundo por el cumplimiento de la palabra de Dios. O dicho de otra manera, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que nosotros debemos sacrificar el deseo de tener cosas materiales en este mundo por el cumplimiento de la palabra de Dios, porque sólo así podemos entrar al reino de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios que Jesús siguió hablándole a esa gente y le dijo: después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están fuera, llamarán: Señor, ábrenos. Pero él le contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él le dirá de nuevo: ya les digo que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Y allí ustedes llorarán y les rechinarán los dientes al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que muchos que hoy están congregados no van a poder entrar al reino de Dios. Y no van a poder entrar al reino de Dios porque no están aplicando la palabra de Dios. Porque solamente cuando los hombres y las mujeres aplican la palabra de Dios, se limpian de pecados. Y al quedar limpios de pecados, reciben el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedan facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de recibir y aplicar la palabra de Dios para que volvamos al reino de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el último tema que está contenido en el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús llora por Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que en una ocasión en que Jesús se encontraba en un pueblo cerca de Jerusalén, enseñando la palabra de su Padre, llegó allí un grupo de fariseos que le dijeron: Señor, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús les dijo: vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y siguió Jesús diciéndole a los fariseos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que el Señor
ha enviado permanentemente mensajeros al pueblo de Israel. Esto es, ha enviado profetas para que los profetas le enseñaran el mensaje de salvación. Pero el pueblo de Israel rechazó la palabra de Dios que el Señor le envió a través de los profetas. Pero además, el pueblo de Israel de aquel entonces fue más lejos, porque Dios le envió a su Hijo hecho hombre, esto es, a Jesucristo, para que le enseñara el mensaje de salvación. Y también el pueblo de Israel de aquel entonces rechazó la palabra de salvación que le llevó el Hijo de Dios hecho hombre, esto es, Jesucristo. Y no solamente rechazó el mensaje de salvación que le llevó Jesús, el pueblo de Israel fue más lejos, porque crucificó al Hijo de Dios hecho hombre, esto es, a Jesucristo, pensando que con ello estaba cumpliendo con la palabra de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica para que nos limpiemos de pecados. Y al quedar limpios de pecados, recibir el bautizo del Espíritu Santo. Y al recibir el bautizo del Espíritu Santo, quedar facultados para entrar al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Con esta parte hemos finalizado el análisis del capítulo 13 del Santo Evangelio según San Lucas. Espero que les sirva de algo. Que el Espíritu Santo los bendiga hoy, mañana y siempre.